Buenas tardes, nosotros vamos a presentar el tema de método de tanteo. Los integrantes son Blanca Rubí, Blanca Stephanie, Luis Ignacio, Oscar Eduardo, Cristian Alexis y Daniel Ruiz López. Nosotros pertenecemos al N1C. Nombre de la profesora Marisol R. Reyes. Fecha de entrega: lunes 7 de diciembre del 2020 a las 4 de la tarde. El método de tanteo, ¿qué es? El método de tanteo para balancear una ecuación química consiste en igualar el número y clases de átomos, iones o moléculas restantes con los productos a final de cumplir la ley de la conservación de la materia. Es un método de balanceo que consiste en igualar el número de átomos de cada uno de los restantes y de los productos mediante tentativa o error. Bueno, aquí está una imagen del balanceo. ¿Qué es el balanceo por simple inspección o tanteo? Método por tanto o simple inspección es un tanteo de balanceo que consiste en igualar el número de átomos de cada uno de los restantes y de los productos mediante tentativa o error. El método funciona para reacciones sencillas. Se recomienda balancear primero los átomos diferentes al oxígeno e hidrógeno. ¿Qué ley de la materia se cumple en el balanceo químico? Balancear es una ecuación química, es igual el número y clases de átomos, iones o moléculas restantes a los productos con la finalidad de cumplir la ley de la conservación de la masa. Para balancear una ecuación química se debe considerar lo siguiente: conocer las sustancias, reaccionantes y productos. Los subíndices indican la cantidad de átomos indicado en la molécula. La coeficiente afecta a toda la sustancia que proceden. El hidrógeno y el oxígeno se equilibran al final porque generalmente forman agua, sustancia de relleno. Esto no altera la ecuación porque toda la reacción se realiza en solución acuosa o produce sustancias que contienen agua. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que sería 2 de hidrógeno, 2 de azufre con oxígeno 4. Significa que hay 2 moléculas de ácido sulfúrico o 2 moles. En cada molécula hay átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo, que sería aluminio más nitrógeno 2. El paso 1 es: enlistamos los elementos de tal manera que podemos ver si estos se encuentran equilibrados de ambos lados. Aquí tenemos el aluminio y el nitrógeno. El paso 2: como el nitrógeno no está equilibrado, vamos a agregar un 2 al principio del compuesto del lado derecho. Aluminio más nitrógeno 2 igual a 2 de aluminio de nitrógeno. Paso 3. Con el paso anterior hemos desequilibrado al aluminio, así que describimos también un 2 en el aluminio del lado izquierdo de la fórmula. Y el resultado sería 2 de aluminio más 2 de nitrógeno, que iguala a 2 de aluminio y 1 de nitrógeno. Bueno, y aquí tenemos el último. El paso 1 sería que vamos a enlistar los elementos de tal manera que podemos ver si estos se encuentran equilibrados entre ambos lados. Tenemos el nitrógeno, el cromo, nitrógeno, cloro, hidrógeno y oxígeno. El paso 2: debemos equilibrar al sodio, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Para ello hacemos la siguiente. Y aquí tenemos la respuesta. Pasos para balancear de la ecuación por el método de tanteo. 1. Observar la ecuación detalladamente. Identificar los elementos no compuestos que se encuentran en la ecuación. 2. Anotar los elementos que se hayan ordenados de la siguiente forma: 1 metales, 2 no metales, 3 hidrógeno, 4 oxígeno. 4. Anotar el número de átomos que tienen los elementos multiplicando el coeficiente por el subdicente. Hidrógeno 3 oxígeno 4 más oxígeno más hidrógeno. 5. Observar en cuáles elementos no se tienen la misma cantidad de átomos. 6. Colocar coeficientes enteros de no decimales donde sean necesarios para balancear la ecuación. 7. Multiplicar los átomos de cada elemento indicado en el subíndice por su coeficiente y anotarlos. Cuando no hay coeficiente entre las formas se toma como 1. 9. En caso de que un elemento se repita una vez, los activos o productos suman los resultados de sus multiplicaciones y anotarlos. 12. Los coeficientes afectan a todos los elementos de la fórmula, por lo tanto también se multiplican por sus subíndices. Cuando quede el mismo número de átomos, tanto que el reactivo como el producto, entonces la ecuación ya quedó balanceada. 14. Finalmente la ecuación quedó balanceada y se lee de la siguiente manera.